Y bien, el actual ministro de Defensa, Alberto Otárola, es abogado con varios libros publicados sobre derecho constitucional y derecho laboral, aunque ninguno sobre derecho militar. No sé si existirá el derecho militar, le vamos a preguntar. Y ha sido viceministro era hasta hace poco viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, pero además ha sido viceministro de Defensa, viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa entre los años 2003 y 2004, aquellos años en los que se intentó hacer una reforma, digamos, del sector defensa, ¿no es cierto?, con el asentamiento del ministerio y todo lo demás por encima de los institutos armados. Bueno, ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Tengo 3 libros sobre defensa. Ah, 3 libros sobre defensa. Por eso no me llegó en el currículum. Modernización Democrática de las Fuerzas Armadas lo publicamos el año 2002 y que fue fruto de un estudio que se hizo en su momento. Así que conocemos algo el campo. Sí, pues, muy bien. Porque yo la pregunta que le iba a hacer es cómo un abogado especializado en derecho laboral, derecho constitucional, termina de ministro de Defensa. Bueno, digamos, es que la relación entre el derecho constitucional y las Fuerzas Armadas es intrínseca. Es decir, debería ser. Y esa es la idea. No. Porque las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que es una especie de mandato para quienes temporalmente tenemos el encargo de conducir el Ministerio de Defensa. Yo tengo muy claro que el mandato constitucional que me obliga a mí a trabajar de la mano con las políticas que estamos implementando con el presidente de la República, tiene que cumplir las tareas de defensa nacional, ¿no es cierto?, defender la soberanía, la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social del país, que es un asunto muy importante, la participación excepcional en el control del orden interno y, por supuesto, en las tareas de defensa civil. Ese es el marco. De acuerdo. Ahora, es importante, digamos, tener conciencia, claridad respecto de estas cosas después de la experiencia de los 90, ¿no?, en que las Fuerzas Armadas fueron utilizadas como un instrumento de control político y todo lo demás. Sin embargo, algo de eso ha ocurrido aparentemente en este gobierno con el ascenso en el ejército, ¿no?, en donde las recomendaciones, ahora que estamos hablando de concurso de méritos y de orden de méritos a propósito de la Cancillería, de los cargados comerciales, pues tampoco se respetó en el caso del ejército en el ascenso a los generales. Esto fue cambiado aparentemente por Palacio de Gobierno. Mira, ya que hablamos de Constitución, Jaime, el artículo 172 dice que los almirantes y los generales son designados por el presidente de la República. Es un mandato constitucional. Y cada institución armada tiene unas normas procedimentales respecto de los procesos de renovación, de pases a retiro, que son procesos ordinarios, a veces los más traumáticos en las Fuerzas Armadas, que siempre aspiran a mantener la estructura piramidal. Y lo que ha sucedido es un proceso de recambio de la oficialía, que ciertamente no es el primer fin de año que tiene problemas y denuncias, pero creo que ha seguido tiempo los que estándares. Digamos, por lo general se respetaba la recomendación del instituto, ¿no? El presidente García, me parece que en algún caso quiso intervenir en la FAP, y esto generó un escándalo, ¿de acuerdo? O sea, que nunca él tocó ni dijo este sí, este no. Es que eso está reglamentado y la facultad de presidente de la República está en la Constitución. Pero sin embargo, se ha iniciado un proceso de investigación en la Inspectoría del Ejército y nos atenemos a los resultados de ese proceso. Creo que lo que hay que hacer... Investigación para ver si... Para ver el proceso que es de conocimiento público, una investigación, y vamos a atenernos a las consecuencias y a los resultados de esa investigación. Esto por 2 razones. En primer lugar, porque creemos que se tienen que cumplir las normas establecidas, y en segundo lugar, porque estamos seguros de que no se ha contravenido ninguna norma. ¿Usted no siente la influencia, digamos, del asesor Villafuerte, del coronel Villafuerte, en situación de retiro, en estas movidas, digamos, en estas alteraciones? Lo que yo siento es la influencia del presidente de la República. Lo conozco al coronel Villafuerte, me parece una persona correcta, muy respetuosa, y que sabe mantener el lugar que le corresponde, que es asesorar al presidente de la República en asuntos de defensa y de seguridad nacional. Pero las decisiones en esta materia las toma el presidente de la República con el ministro de Defensa. Bueno, hablando de personal, se supone que hay una reforma salarial y pensionaria en marcha, pero hay discusiones hace tiempo, 2 o 3 años sobre este asunto, y no hay acuerdos, hasta ahora no sale la cosa.
por lo general los militares se oponen al planteamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que a mi juicio es un planteamiento sumamente sensato, ¿no? No podemos aumentar, ¿qué es lo principal? Tenemos que aumentar los sueldos, ¿no es cierto?, de los distintos grados, sobre todo los grados bajos e intermedios, pero también los de arriba, porque necesitamos pues fuerzas armadas además competitivas. Pero no se puede hacer esto si mantenemos la llamada cédula viva o, como le dicen, la pensión renovable, ¿no? Porque entonces el efecto espejo hace que la cosa sea inmanejable desde el punto de vista fiscal. Y sin embargo, los militares no aceptan esto. Bueno, nosotros creemos que las remuneraciones deben ser justas y las pensiones dignas, ¿no? Y sí, ciertamente hemos encontrado un proceso iniciado por el ministro Daniel Mora, que recoge más bien algunas posiciones, algunas expectativas de los oficiales básicamente en retiro y también los de actividad, y que ha servido de base ciertamente para hacer una nueva evaluación, y no tenemos la menor duda, Jaime, de que esta reforma es absolutamente necesaria. Si nosotros observamos los procesos de reforma del Estado a lo largo de los últimos 20 años, el único sector que no ha sido sujeto o susceptible de una reforma de verdad es el sector defensa. Y ello por varias razones. Una de ellas ha sido la falta de interés de los actores políticos de estos momentos, y creo que estamos ante una etapa, ante un proceso que va a dar pie a que esta reforma sea objetiva, sobre la base de tres consideraciones. Uno, creemos que efectivamente los militares en actividad tienen que contar con el merecimiento suficiente y la retribución por parte del Estado que premie el esfuerzo y la dedicación exclusiva que le dan todos los días a las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, tenemos que solucionar el problema de las bajas remuneraciones, efectivamente, a través de la estandarización por grado de estas remuneraciones, consiguiendo que las mismas no solamente se incrementen, sino que sean justas internamente entre sí, ¿no? Ahí tenemos un problema. En segundo lugar, lo que nosotros pensamos es que debemos iniciar un nuevo proceso para las nuevas promociones, una nueva caja de pensiones, esta vez sostenible en el tiempo, que tenga como parámetro de atención en lo que respecta a la contribución aquel estándar que se da en toda América Latina, el 26 o 27% de aportes, ¿no? Que haga rentable esa caja y que la lance en el tiempo para las nuevas promociones. Es decir, si se aporta el 26% de la remuneración. Exactamente, ¿no? Eso tiene que funcionar así, porque si no, con el 12% de la caja de pensiones esto no camina. Claro. Y ese 12% la caja prácticamente empezó quebrada, y fue una, digamos, desviación, una decisión equivocada de los gobernantes de la década del 70. Entonces tenemos que hacer una nueva caja, ¿no?, que sea sostenible en el tiempo. Y para la actual caja de pensiones, lo que está haciendo el gobierno es, en primer lugar, asegurar el pago oportuno de las pensiones. Acabamos de constituir un fondo del Ministerio de Economía, y traspasando 584 millones de dólares. Se está pagando ahora con el presupuesto, ya no con el dinero de la caja. Exactamente, porque sí, la estamos pagando todos nosotros, todos los peruanos estamos pagando. Entonces, lo que vamos a hacer con la caja de pensiones es establecer determinados mecanismos que la permitan una supervivencia en el tiempo, porque no nos podemos dar el lujo de declararla quebrada, porque eso generaría, ¿no es cierto?, una inconsistencia social que ciertamente el gobierno no quiere, y tampoco la población, ni mucho menos los afectados. Y creemos, eso sí, que los retirados deben tener una pensión que guarde relación con la condición que cada uniformado tiene, la de actividad y la de retiro. En un caso, remuneraciones justas, y en otro caso, pensiones dignas. Ese es el esquema que estamos trabajando. Pero entonces eso significa que se mantendría la famosa pensión renovable, o el efecto espejo, o la cédula viva. La pensión renovable no está reconocida en una norma, pero es un derecho que ha sido generado en el tiempo, y que hay que buscar la manera de que este derecho sea consustancial con el proceso de reforma. Pero eso en la Constitución fue derogado, ¿no? Existía la cédula viva en general en el país, y eso fue cambiado en la Constitución, o sea que ya no hay tal derecho. El artículo 103 cambió la fórmula de los derechos adquiridos por la de los hechos cumplidos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen una posición especial en la Constitución, el tratamiento es distinto, pero este tratamiento tiene que ir de la mano con la modernización del Estado. Lo que nosotros queremos es que debe haber una proporción justa y digna entre las remuneraciones y las pensiones. Pero entonces simple y llanamente no va a poder usted aumentar, no va a poder lograr el primer objetivo, no va a poder lograrlo, porque cada vez que usted aumente, como tiene que aumentarse el sueldo de los efectivos, de los que están en actividad,
va a tener que aumentar en la misma proporción, No, digamos. no en la misma proporción, Jaime. No creo que eso sea la... Los que están es el efecto de... Bueno, entonces no estamos hablando de la pensión renovable. La diferencia es entre algunos sectores si es que la relación debe ser 50 a 100 o 70 a 30, porque lo que no queremos es tampoco desmerecer, digamos, el futuro y los logros de quienes han servido al país y tienen una pensión digna. Ahora, lo que se va a estimular básicamente va a ser pues la remuneración para el personal en actividad, y ahí va a venir la diferencia sobre la base, ¿no es cierto?, de una reforma que contemple la estandarización de las remuneraciones. Se van a elevar las remuneraciones, aplicar una reforma que digo, o sea, el sistema de Montepío inercialmente se va a acabar en el tiempo, que se inicie un proceso de un nuevo modelo de caja sostenible en el tiempo y nos permita dentro de la caja de pensiones asegurar que el esquema también vaya en el tiempo resolviéndose a través de las reformas que estamos pensando implementar. Este es un proceso complejo, pero lo que quiero decirle al país y a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los pensionistas, que va a salir un proyecto de ley del Ejecutivo, lo estamos trabajando como corresponde, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con el Ministerio de Economía, y creo que va a ser un buen proyecto de ley que ciertamente tendrá que ir al Congreso para su posterior. ¿Cuándo estaría listo este proyecto? Yo creo que debe estar listo hacia marzo o abril. Y creo que va a reflejar, estamos recogiendo, vamos a reunirnos con algunos sectores, sobre todo los pensionistas, con los sectores técnicos, hemos tenido varias reuniones con Economía, y creemos que podemos tener listo un proyecto hacia fines de marzo. Porque, por otro lado, también se está planteando, y de hecho me parece que ya se decidió, subir las llamadas propinas a los, digamos, a los soldados, a los subalternos, para que haya más voluntarios, ¿no es cierto? Nosotros hemos empezado una reforma, Jaime, a través de el aumento de la asignación económica a aquel personal que es el menos favorecido en todo el ejército. Históricamente esto se puede verificar. ¿Quiénes son? Son el personal de servicio militar voluntario acuartelado, que hace 2 semanas ha sido el incremento de su ingreso. Es el que aparece en pantalla, creo, lo que va hasta el 79%, por ejemplo, un sargento primero que ganaba 214, ahora va a ganar 365, un soldado de 160 pasa a 256, y la columna que aparece al extremo derecho es la proporción del aumento. Yo creo que hemos realizado un hecho de justicia por un sector largamente olvidado. Pero permíteme comentar adicionalmente que el proceso que hemos ideado... ¿Esto es hace qué, 2 semanas? Hace 2 semanas ya se publicó la norma, y a partir del mes de enero los soldados van a ganar estas cifras notoriamente... 256 soles va a ser del raso, ¿no? del personal de tropa, pero en otros casos van a pasar hasta 800 o 900 soles, que son los reenganchados, ¿no? Los reenganchados, 800 o 900. A ver, teníamos el siguiente, hay un siguiente cuadro por ahí. Ahí está, el tercer periodo, el cabo pasa de 323 a 530, y hay un cuadro final, que son el cuarto y quinto periodo de reenganche, en el que Tercer periodo, ¿qué significa tercer? Ahí está, cuarto periodo, o sea, son los niveles, ¿no? Por ejemplo, el que más va a ganar en este esquema es el sargento primero, el quinto periodo, que pasa de 448 a 802 soles, que es un aumento, creo que significativo. Esto tiene que ser escalonado, porque tiene que guardar relación con los grados y el periodo de servicio que cumple en los respectivos destacamentos. Pero esto no va a quedar ahí, porque... Ahora, el servicio va a seguir siendo voluntario, ¿no? Va a seguir siendo voluntario. No se va a pasar al servicio obligatorio. No se va a pasar al servicio obligatorio, pero los licenciados, ¿qué cosa pasa con nuestros licenciados, Jaime? Cuando salen de los cuarteles y se van a su casa, no encuentran trabajo, son desempleados, no tienen posibilidad de acceso a la educación. ¿Los van a capacitar? Exactamente. Hemos suscrito ya los primeros convenios. A partir de febrero se van a capacitar a casi 1.700 licenciados, 60 de ellos que viene el BRAE. Hemos conseguido una especie de financiamiento para el alojamiento y alimentación permanente, ¿no? Y van a estar en instituciones de prestigio como Senat y Sensico, y esto se va a ir ampliando hacia otras instituciones, y vamos a tener personal capacitado que va a tener el debido aprestamiento. Es decir, salir, no durante. No, al salir. Y durante no se los puede... Durante es complejo porque tienen otras misiones, es muy complicado darles instrucción. Y aprovecho la oportunidad para anunciar pues que el Estado va a iniciar una
política muy abierta para buscar la captación de muchachos que vengan al servicio militar voluntario. Esa parte del incremento en la asignación económica tiene relación con esta decisión política. Claro. Y luego, en este momento habrán ¿cuántos soldados? bueno, es un aproximado que tenemos el número suficiente como para estar tranquilos. ¿Sí? Pero, no, porque había muy pocos, ¿no? Porque bueno, había pocos, vamos a incrementar. Pero claro, con este también aumento se les va a aplicar a los mejores de este esquema la beca 18, van a poder llegar a la universidad. Ajá. Y posteriormente quiero anunciar la decisión del Presidente de la República de crear hacia el año fines de 2012 y principios de 2013 el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, que va a estar ubicado en el cuartel Hoyo Rubio, y que va a significar el paso cualitativo. ¿Dónde queda el cuartel? En el RIMAC, donde están las blindadas en este momento. Y va a significar el salto cualitativo, porque ese centro va a albergar ya por lo menos a 2.000 o 3.000 licenciados que van a venir a capacitarse a Lima, y vamos a abrir sucursales en todo el país. Entonces, todo esto lo estamos planteando en la perspectiva de generar una serie de medidas que nos permitan incrementar el número de tropa, porque le vamos a dar no solamente el debido trabajo, la retribución adecuada, y sobre todo la capacitación y la instrucción, completando el círculo de preparación para este personal que consideramos que es importantísimo para nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, me imagino que esto es, porque la idea era ir hacia una Fuerza Armada más pequeña, más tecnificada, más profesional. Pero aquí estamos aumentando el número de actores. Claro, lo que pasa es que se había reducido mucho. Sí, se había reducido mucho. Nosotros vamos a recuperar los estándares históricos. Es uno de los encargos que nos ha hecho el Presidente de la República. Pero los estándares históricos pertenecen a un tipo de Fuerza Armada ya periclitada. Nosotros vamos a ir a los estándares históricos que nos reclama nuestro Acuerdo Nacional. ¿Qué cosa es lo que dice el Acuerdo Nacional? En el que confluye la voluntad de todos los movimientos políticos del país de cara al 2021, que es nuestro bicentenario, ¿no? Dice que necesitamos unas Fuerzas Armadas modernas, eficientes, eficaces, interoperativas y de accionar conjunto. En consecuencia, las políticas que se implementen a partir de los sucesivos gobiernos constitucionales tienen que ir afirmando un modelo de Fuerzas Armadas que nos permitan en el interior crear claros beneficios para el personal, que es nuestra máxima preocupación, y hacia afuera tener una perspectiva de Fuerzas Armadas. Eso es una nueva concepción de las Fuerzas Armadas, por eso le digo, no tiene sentido regresar a los estándares históricos, que son... No, estándares históricos en el sentido de no podemos seguir, digamos, permitiendo que se vayan los jóvenes sin la debida capacitación del servicio militar voluntario. Tenemos que ir, si me permite, ministro, a una pausa y regresamos. Con mucho gusto. Hoy tengo claro que siendo hijo único, siempre tuve un hermano. Hoy tengo claro que aunque estés lejos, el cordón umbilical nunca se rompe. Hoy tengo claro que existe otro mundo y quiero ser parte de él. Hoy tengo claro que tengo dos amores en mi vida y quiero que todos lo sepan. Cuando muchas historias se entrelazan, forman una gran red. Claro, la red donde todo es posible. Seguimos conversando con el ministro de Defensa, Alberto Otárola. Bueno, hay esta redefinición, este nuevo modelo de las Fuerzas Armadas, pero también se anunció que se iban a fortalecer o reactivar los batallones de ingeniería. ¿Y esto se está haciendo? ¿En qué medida? ¿Dónde? Lo que hemos hecho es un primer estudio sobre la situación de los batallones de ingeniería. Tenemos 21 en el país. ¿21? 21 batallones de ingeniería que, digamos, han atravesado por un proceso de descalabro en lo material, ¿no? 21. Entonces, estamos nosotros a manera de modelo vamos a repotenciar por lo menos 10, para que permitan no solamente movilizar ese gran valor agregado que tenemos. Los bienes de las Fuerzas Armadas yo los veo como un valor agregado, ¿no? Como unos activos que hay que conservar y mantener, porque cuando uno se compra un activo, tiene que mantenerlo. Pero hay muchos cuarteles que están de más, ya no se necesitan, habría que más bien capitalizarlos, venderlos. En los últimos 10 años ha existido una venta a capitalización, como se llame, de cuarteles. Creo que ese proceso ya está llegando a su final, porque entendemos que para el nuevo modelo que tenemos pensado implementar en nuestras Fuerzas Armadas se requieren esos terrenos, esos locales. Pero a lo que iba es que en el caso de los batallones de ingeniería lo que vamos a hacer es promover su desarrollo. ¿Por qué? Porque va a calzar a la perfección con la idea de que puedan atender los lugares funcionar en lugares más alejados del país, ahí donde no llega la empresa privada. Puedan ayudar a algunos gobiernos regionales, a algunos municipios a desarrollar pequeños proyectos de inversión
y de paso poner en valor a la maquinaria que tenemos por ahí regada. Entonces, esa es una decisión que hemos tomado. La cuestión es que eso no sea muy costoso, ¿no? Porque ha habido muchas críticas, incluso a temas de corrupción vinculados a estos batallones, ¿no? Yo espero, sostengo que esto no va a ser así y estamos escogiendo a las personas adecuadas e idóneas para que conduzcan este proceso. Ojalá, bueno, hay que estar muy vigilante porque ahí no hay control. Y bueno, el tema ya de equipamiento mismo, en eso sabemos que tenemos graves problemas, ¿no? El equipamiento se ha ido deteriorando, se hicieron compras importantes en los 90, pero algunas resultaron fallidas. Además no hay capacidad de mantenimiento, no podemos mantener una gran flota de aviones porque se compran y después no hay mantenimiento, ¿no? Y no hay ni siquiera capacidad de uso, digamos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Se habló del núcleo básico eficaz desde la época de Alan Wagner, no sé si usted estaba de viceministro o no. No, eso fue después, ¿no es cierto? Y esto tuvo algún desarrollo, a trompicones, en fin, a cuentagotas. ¿En qué está? Yo creo que has mencionado la palabra clave, mantenimiento, ¿no? La primera obligación que tengo como ministro de Defensa y la siento como propia es asegurar un mantenimiento mínimo y consistente para el material que tiene las Fuerzas Armadas. Y este es un proceso que efectivamente llega a un escenario en el que se plantea el Fondo de Defensa, que es una especie de fideicomiso del Estado con el Estado mismo, y que permitió ciertamente algunas adquisiciones y un dinero para mantener los activos de las Fuerzas Armadas. En este caso yo no le tengo miedo a utilizar la palabra mantenimiento o repotenciación del material que tenemos. Creo que es una responsabilidad de Estado tener unas Fuerzas Armadas con una adización mínima creíble, que es el objetivo estratégico que pienso implantar en el sector defensa, y que signifique claramente, lo reitero, mantener aquello que tenemos adecuadamente, desechar aquello que ya no sirve, y tener un escenario muy claro con respecto a lo que queremos mantener y a lo que queremos conservar. ¿Está haciendo un inventario entonces en este momento? Estoy haciendo un inventario, estamos haciendo una especie de digamos, análisis del material que existe y que va a significar, lo reitero, ¿Tienes una idea de hacia dónde va a haber que orientar, sea la repotenciación o el overhaul, o sea las adquisiciones nuevas? Yo creo que si hay adquisiciones nuevas tendría que ser con sistema offset y de gobierno a gobierno sin ninguna duda. A ver, explíquenos el sistema offset, yo sé de qué se trata, pero es una cosa... Yo voy a dar un ejemplo a manera de comentario. Acabamos de suscribir un convenio con el Brasil. El ministro Amorín estuvo visitándonos hace un par de semanas. Voy a viajar el 14 de febrero a Brasil. A menos mal que es con Brasil y no con Venezuela, pero no importa. Bueno, pero se pueden conversar con todos los países de América Latina. No, Venezuela es con Irán y todo lo demás. Con Colombia. Usted quiere acabar con Irán. Pero en el caso de Brasil, fíjese, hemos suscrito un convenio para el desarrollo de la industria militar del país, ¿no? A través del intercambio de tecnología brasilera. Por ejemplo, el CIMA, que es una empresa de la Marina que se dio para arriba, que ha ganado licitaciones en el Canal de Panamá, pueda tener un mercado abierto en el Brasil. Para la construcción de lo que ellos saben hacer, puentes, carros, digamos, elementos navegables para los ríos. Y nosotros entendemos que el desarrollo de las Fuerzas Armadas en Perú tiene que ir de la mano con el desarrollo de la industria militar. Y eso no significa apostar por ningún tipo de armamentismo, sino simplemente utilizar inteligentemente los recursos que tenemos, ponerlos en valor y generar valor agregado para que estos puedan ser exportables hacia nuestros países vecinos. Pero no es explicado qué cosa es el offset. Bueno, el offset es un sistema en virtud del cual se adquiere un material, no solamente en el caso de defensa, sino en el caso de otros ministerios, y ese material viene con la tecnología para ser instalada en el país. Sí, para producirlo en el país. Para producirlo, eso u otras cosas que el país pueda aprovechar de la manera Pero más de eso efectiva. se habló, por ejemplo, en el convenio con los rusos, cuando finalmente se decidió que no se instalaba acá un centro de mantenimiento, no sé si era de helicópteros o en general de aeronaves. En su momento creo que debe hacerse así. Debe hacerse. Porque a ello nos lleva un mundo moderno. Porque se decía que el SEMAN lo podía hacer todo, que no se necesitaba. En materia militar, en el primer mundo y en el segundo, todas las compras se hacen con sistema offset. Es decir, yo te compro, pero tú ¿Y aquí me das? por qué no se ha hecho así? Bueno, la idea es hacerlo. Esa es la directiva del presidente de la República. Y estamos en conversaciones con Brasil, también con Corea, para tener acuerdos gobierno a gobierno que nos permitan el desarrollo de nuestra industria militar. Mire usted.
Y cuando entonces se está dentro de un proceso de redefinición, de reorientación del núcleo básico eficaz, qué es lo que habría que repotenciar, qué es lo que habría que comprar, ese proceso, digamos, ese estudio, ese rediseño, ¿cuándo estaría listo? Yo creo que estamos en la última etapa, se lo vamos a presentar al presidente de la República, y por supuesto que esto será materia de un debate, un informe al jefe supremo de las Fuerzas Armadas para tomar las decisiones correspondientes. ¿Este año hay presupuesto para adquisiciones? Este año hay un presupuesto para cada institución, para el mantenimiento básicamente. Mantenimiento. Para adquisiciones tendría que tomarse algunas decisiones adicionales en la medida en que nosotros creemos que somos un país que el desarrollo tiene que ir de la mano con los mecanismos de defensa estratégica, ¿no es cierto? Y que no significa de ninguna manera, ni mucho menos pensamos en una carrera armamentista, no tenemos la menor idea de llegar ahí, ¿no? Lo que queremos hacer, poner en valor nuestros activos y tomar las decisiones que correspondan para asegurar el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. ¿Hay presupuesto para el mantenimiento siquiera? Bueno, estamos buscándolo. La idea del núcleo básico y luego el fondo de defensa, ahí hay un fondo por ejecutar. Pero el fondo de defensa es para adquisiciones. Es para adquisiciones y para mantenimiento. También es para mantenimiento. Y para mantenimiento. Entonces ahí hay un fondo que explorar. Y estamos presentando las alternativas al presidente y por supuesto comentándolas con el ministro de Economía como corresponde. Hoy día el ministro del Interior ha anunciado un fondo muy importante para adquisiciones en el sector interior. No recuerdo cuánto dijo. 200, ellos tienen 200 millones. No, dio una cifra mucho mayor, no sé si la tengo por acá o no sé si ustedes la recuerdan, alguno de mis asistentes, 1.500 millones de soles, no sé cuánto. Una cifra que me llamó realmente la atención. De modo tal que Interior le ha ganado defensa. Bueno, me parece bien. Bueno, no sé, no opino. Yo he estado en Interior y espero revertir esa situación en defensa. Bueno, ahora dígame una cosa. En la práctica, sin embargo, la Fuerza Armada tiene un desafío concreto, ineludible, que es el BRAE. Porque todo lo demás son hipótesis de guerra, en fin, que pueden o no, probablemente no se realicen nunca, ojalá. Pero en concreto ahora hay un desafío que hasta ahora la Fuerza Armada no logra enfrentar con éxito, y más bien ha sufrido golpes. ¿Qué vamos a hacer con el BRAE? Desde el punto de vista militar, ¿no? ¿Hay una reorientación de la estrategia? Yo creo que tener, en primer lugar, una lectura adecuada de lo que está pasando en el BRAE. Yo soy de los que piensan que la salida, la solución en el BRAE no va a ser militar, sino tiene que ser política. Es decir, el Estado tiene que desplazar sus mejores esfuerzos y sus mejores escenarios e instituciones que permitan el afianzamiento de aquellas zonas que han sido liberadas de los remanentes terroristas y que regresen estas zonas a una situación de normalidad. No nos olvidemos que hay un territorio del país que está en situación de emergencia. ¿Pero qué zonas han sido liberadas? Bueno, en el BRAE hay varias provincias en las que largamente las Fuerzas Armadas están posicionadas, lo que se mueve es los remanentes subversivos hacia otras zonas. Entonces, en el BRAE estamos, Jaime, si me lo permites, ahí está, en los 5 últimos meses hemos dado golpes contundentes. Y esto tiene alguna explicación con las reacciones de los narcotraficantes que contratan al terrorismo disfrazado de mercenariado. O sea, yo creo que hay algún tipo de modelo de mercenarios. Y esa es la madera, por ejemplo, la madera incautada, tenemos 228% más, vehículos incautados 219 en los 5 primeros meses del gobierno del presidente Ollanta Humala. Fíjate, la pasta básica de cocaína hemos capturado 7.712 kilogramos, 590% más. En fin, los insumos químicos, que eran estos insumos que circulaban libremente por las carreteras del BRAE, los grupos han sido contundentes. Ahí está lo que se incautó, ha sido muriático, ácido sulfúrico, gasolina, en fin. La Fuerza Armada está participando entonces en la lucha contra el narcotráfico. Está participando en las tareas que le ha encomendado el Estado a través de las funciones de control del orden interno relacionadas con el estado de emergencia, ¿no? Y está directamente luchando en las tareas de interdicción conjuntamente con la policía. Y aquí yo puedo comentar... Pero, por ejemplo, si pasa una barcaza llena de cocaína por el río N, o por ahí pasa delante de una base militar,
Bueno, si una base antisubversiva. Si es una zona declarada de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden intervenir porque Pueden están encargadas intervenir. del orden interno, ¿no? Lo que sucede es que, si me lo permites, ha habido un cambio de estrategia en el mejor sentido del término, porque esta vez la inteligencia de la policía está trabajando mejor con la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ya. el cuadro que hemos presentado es consecuencia de este mejor trabajo, de esta mejor coordinación. De acuerdo. Ahora el trabajo integral, digamos, la reimplantación del Estado en esta zona, debería suponer pues alguna clase de autoridad que maneje todo esto conjuntamente, ¿no? Pero se le está encargando simplemente a cada ministerio que haga lo suyo y no hay ninguna coordinación, eso no va a funcionar. No, hoy día hay un y secreto. además las coordinaciones no funcionan, ahí se necesita una autoridad. Sí, hoy día hay un secretario ejecutivo especialmente designado que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que parte de esta explicación es el trabajo del secretario ejecutivo. Y claro, lo que existe ahora, a diferencia quizás... ¿Quién pone ese secretario ejecutivo? El presidente del Consejo de Ministros lo ha designado. Yeah. Está haciendo un trabajo silencioso y los resultados los vamos a ver, yo creo que en el corto plazo. Yeah. Pero creo que sí, debe haber una coordinación más estrecha entre los órganos del Estado. Creo que los ministros deben ir más seguido a estas poblaciones, llevando los programas, pensión 65, beca 18 y todo aquello que represente una presencia efectiva del Estado y un mecanismo Bueno, y hay que construir las carreteras. Carreteras, el desarrollo, esto le tocará a transportes y comunicaciones, pero si existe un plan que... Pero no hay nadie pues, que monitoree, que controle todo esto. Bueno, eso es lo que vamos a reforzar y porque creo usted que no se puede decir, como usted dice, esto es un tema político y social, antes que militar. Y en lo político y social no hay ninguna coordinación, no hay ningún plan, no hay nada. Lo que he Entonces, dicho, por favor. Lo que he dicho es que la solución debe ser política. Nunca la solución espero que no sea militar. Bueno. Los militares están haciendo su papel y lo están haciendo bien. No, la policía bien también. no. Hasta ahora han sufrido muchos golpes. Bueno, ¿no? pero ahí están las cifras que demuestran Esperemos algo que- distinto. esperemos- Algo distinto, digamos, por supuesto que podemos corregir errores. Estos son golpes al narcotráfico, básicamente, ¿no? Pero no a los senderistas. Y a su aliado que es Sendero Luminoso, porque lo que existe No es hay- narcoterrorismo en el Braille. Eso es lo que existe. No hay Jaime. capturas, no hay muertes, no hay nada. Bueno, No hay- podemos seguir. Ah, pues sí, pues es así, pues. Bueno, esperemos que algún cambio, en fin, alguna innovación tecnológica se pueda producir para tener resultados, ¿no? No vamos a hablar de eso porque sería revelar la estrategia que no sé si exista, ojalá que exista. ¿Existirá? Existe. Existe. Y te lo aseguro, existe. Bueno. Absolutamente, existe. ¿Cuándo habrá resultados? Yo creo Militares. que militares van a dar resultados, yo creo que los próximos meses. Ajá. Estamos trabajando muy ordenadamente y de manera así silenciosa. Yo tengo, ¿cuál es la empatía que tengo con el presidente de la República? Porque yo primero me gusta hacer y luego hablar. Es por eso que me demoré un poco en venir a tu programa, porque puedo De acuerdo. poner algunos Sí, pues a unos logros, lo que se refiere, Exactamente. ya ha aumentado el sueldo de las propinas, está muy bien. Muchas gracias. Ministro de Defensa, Alberto Otárola, muchas gracias por su participación y suerte, pues ojalá que efectivamente se consigan estos resultados. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Nick Tyler, director de Crucible, Universidad de College London, un asesoramiento al Perú en lo que se refiere a la necesidad de manejar mejor todo el tema del transporte urbano en Lima, Callao. Regresamos.